bien, en la clase de sociales vamos a estudiar lo que es la geografía física de Europa. Quiero decirles que con este tema cerramos lo que es el estudio del continente de Europa y por lo tanto el día de mañana ustedes tienen que enviar a aquellos que no han enviado sus banderas y el nombre de los países y las capitales. El día de mañana es la entrega de este trabajo. Los que ya lo enviaron, ya lo he estado revisando y ya estoy anotando quiénes son los que ya lo tienen. Entonces, el día de hoy vamos a cerrar el tema de Europa, el continente europeo, con la geografía física. Cuando hablamos de la geografía física, estamos hablando de todos los hechos geográficos que pertenecen, ¿verdad?, a lo que es el continente de Europa. Vamos a comenzar viendo un video que tengo preparado. Así que presten mucha atención y después vamos a comentar sobre el video. Conocimiento del medio. Sexto de primaria. Capítulo 11. El relieve de Europa. Europa es un continente pequeño, situado en el hemisferio norte del planeta. Limita al norte con el océano glaciar Ártico. Europa limita al sur con el mar Mediterráneo. Limita al oeste con el océano Atlántico. Limita al este con los montes Urales y el mar Caspio. Aprendamos ahora de las montañas y llanuras europeas. Existen en Europa diversas zonas montañosas, algunas en el norte y en mayor número en el sur. Montes grandianos, montes escandinavos, montes Urales, y en el sur de Europa encontramos montes Pirineos, macizo central francés, los Alpes, montes Apeninos, los Cárpatos, los Balcanes, la cordillera del Cáucaso. El pico más alto de Europa es el Elbrus. Se encuentra en la cordillera del Cáucaso y su altura es de 5.642 metros. Otro pico europeo importante es el Mont Blanc, en los Alpes, y cuya altura es de 4.810 metros. En el centro de Europa se encuentra la Gran Llanura Europea, y se extiende desde Francia hasta los montes Urales. Las costas europeas. Las costas europeas son muy recortadas, y por este motivo son muy abundantes en Europa las penínsulas, las islas y los golfos. Las penínsulas más importantes son la península ibérica, la itálica, la balcánica, la de Jutlandia y la escandinava. En cuanto a los golfos, los más importantes son los de Botnia, Vizcaya, León y Génova. Europa también cuenta con un gran conjunto de islas. En el océano Atlántico las más importantes son las de Islandia, Islas Británicas, Islas Azores, Islas de Madeira y las Islas Canarias. Y en el mar Mediterráneo, las islas más importantes son las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta, Creta y Chipre. Muy bien, entonces, si ustedes se fijaron, ¿verdad? Nos estuvo hablando acerca de los hechos geográficos que tenía Europa. ¿Se acuerdan que Alberto nos hizo una pregunta que por qué se llamaba Mar Mediterráneo, verdad? Cuando nosotros hablamos del Mar Mediterráneo, por eso dice Medi, porque está en medio de dos tierras. En este caso, si ustedes se fijan, acá, ok, permítanme, vamos a señalar. En esta parte de acá tenemos el mar Mediterráneo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, le llamamos mar Mediterráneo porque está entre dos tierras, en este caso entre dos continentes, que es el continente de Europa y el continente de África, ¿ok?
Entonces, por eso se llama Mediterráneo, en medio de dos tierras, ¿ok? Y el mar Mediterráneo tiene varias islas, está compuesto por varias islas que fueron las que nos estuvo mencionando en el video, ¿verdad? Aparte de eso, algunos otros hechos importantes en lo que es Europa, ¿verdad? Vamos a mencionar, por ejemplo, ahí en el libro, vamos a ir medio leyendo, y nos decía, ¿verdad? Que Europa limitaba al norte, en el video nos decía el norte con el océano glacial ártico, ¿verdad? Al sur dice que con el mar Mediterráneo, el sur es abajo, ¿verdad? Al oeste con el océano Atlántico, ¿verdad? Y al este con Asia, que acá lo tenemos, y con el mar Caspio, ¿ok? Esos son los límites de Europa, ¿ok? No se les olvide. Al norte con el océano glacial ártico, al sur con el mar Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico y al este con Asia y el mar Caspio, que lo tenemos acá. Algo importante que debemos de saber, ¿verdad? Que dice la altitud media de su territorio es de 340 metros sobre el nivel del mar y el relieve es predominantemente llano. Cuando hablamos de predominantemente llano es porque es plano. Si ustedes se fijan, a diferencia de otros continentes, en su mayoría el continente europeo es plano, o sea que no es de mucho relieve. Y su mayor cantidad de relieve lo tenemos en el sur, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, están acá con los Alpes, los Balcanes, Pirineos, ¿verdad? Y los Apeninos, los Carpatos. Si ustedes se fijan, más que todo su relieve es por el sur, ya la mayoría en la parte central, ¿verdad? Y en la parte este también es más llano, o sea, más plano, llanura. Cuando hablamos de llano, significan llanuras, planicies, ¿verdad? Luego dice, sus principales cadenas son los montes escandinavos, ¿verdad? Son sus principales cadenas. También tenemos los Alpes, ¿verdad? Los montes de Escocia, los montes escandinavos, ¿verdad? Esos son los montes de Escocia que normalmente son conocidos como grampianos, los montes grampianos. También se conocen como los montes de Escocia, que es este que está acá. Acá están los Alpes, los montes escandinavos, ¿verdad? Luego también tenemos, dice, hasta la franja costera del mar Mediterráneo, que es de los Alpes. Sus principales cadenas son los montes escandinavos, que son los que están acá, entre Noruega y Suecia. Los montes de Escocia, que están en la isla de Gran Bretaña, que es este de acá, ¿verdad? Y los montes Urales en Rusia, que son estos que están acá, que son muy importantes. Los montes Urales en Rusia son muy importantes porque son los que marcan la división de Rusia entre Asia y Europa. O sea que la parte de Rusia, ¿verdad? Está dividida, la parte que se divide entre Europa y Asia está dividida por los montes Urales, que son estos que están acá, que estoy mostrando ahorita. Esta es la división, ¿verdad? Que representa a Rusia. Luego dice en la región central se encuentra la Gran Llanura, que es esta que está acá, la Gran Llanura Europea, que está en el centro de Europa, ¿verdad? Y abarca desde los Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania y Polonia hasta el centro de Rusia. Luego está la cordillera alpina, que es ahí. Están ubicadas al sur y las más importantes son los Carpatos, que es esta que está acá. Miren, esta que está acá, los Carpatos, los Alpes, ¿verdad? Entre ellos los Pirineos, también los Apeninos, los Balcanes, ¿verdad? Luego algo importante que dice acerca de los volcanes, ¿ok? Los volcanes en Europa se sitúan principalmente en el Mediterráneo, que es en esta parte que están acá, ¿ok? Pocos están activos como el Etna, el Vesubio, que el Etna es este que está acá, que miramos acá cerca del mar Mediterráneo, ¿verdad? Entre ellos también está el Santorini, que está en una isla griega, ¿verdad? Por esta parte de acá. Hay que silenciar los audios, por favor, Alberto. Sí, hay que silenciar los audios. Pero yo no fui. Okay.
Pero yo no tengo acá. Sí, mi amor, está bien. Los demás también hay que silenciar los audios. Ok. Luego tenemos, Europa se caracteriza por tener una red hidrográfica muy densa y los grandes ríos son navegables, están unidos por canales artificiales, los cuales los convierten en importantes vías de comunicación, ¿verdad? El conjunto de ríos europeos se divide en 6 vertientes que llevan los nombres del mar en el que desembocan. Entre ellas está el Ártica, Báltica, Mediterránea, Atlántica, el Mar Negro y el Mar Caspio. ¿Muy bien? Vamos a la página 91. En el río Volga es el más largo de Europa. ¿Ok? El río Volga. La Doga, ¿no es la Doga, profe? ¿Perdón? La Doga. Volga. Río Volga. Es el más largo de Europa. ¿Cómo se escribe? En 1690 y luego le sigue el Danubio, que si ustedes se fijan es el que está acá, el Danubio. Aquí está el Danubio. Este abarca 8 países de Europa. El Danubio atraviesa desde acá, miren. Desde acá y abarca hasta el centro, hasta donde es el río Rin, algo así, creo que se llama. Que es hasta donde llega el río Rin, que es este que está acá. Y Profe, ¿sabe los que más el río que atraviesa 8 países y 4 capitales de la zona occidental es el Danubio también? ¿Cómo? El río que atraviesa 8 países y 4 capitales de la zona occidental es el río Danubio. Sí, es ese que les estoy mencionando ahorita. Miren, el río Danubio es el que atraviesa 8 países y 8 capitales. Es uno de los más extensos que tiene Europa, ¿verdad? Después del Volga que les digo. Del Volga, perdón. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? La Volga. Volga. Con V, Volga. Es el más extenso, pero el mar Danubio es el que atraviesa, ¿verdad? 8 países y 4 capitales de la zona occidental, el Danubio. Ok, seguimos y dice, otro río importante La cordillera de Europa. el Sena, el Támesis, el Vístula y que bañan capitales importantes también. Son los otros ríos más importantes. ¿Cómo? Y los ríos más importantes son el Tíber, el Sena, el Támesis, el Vístula, ¿verdad? Que bañan capitales importantes. Los lagos europeos se dividen entre grupos que están en el Mediterráneo, que son pequeños y profundos, alpinos, alrededor de los Alpes, ¿ok? Y septentrionales de origen glacial al norte. Los más grandes son el Onega y el Ladoga en Rusia. El Mar Caspio, un lago de agua salada que se extiende entre Europa y Asia y es el más grande del mundo, que es este que está acá. Miren, el Mar Caspio. Es el más grande del mundo. Ese que nosotros podemos encontrar acá. Ok, esto es lo más importante y lo más relevante que nosotros podemos encontrar en lo que es la geografía física de Europa, ¿verdad? Entonces, montes importantes o montañas importantes serían entonces los Alpes, ¿verdad? Los montes Grenpianos, los montes escandinavos, ¿verdad? Algo importante que también debemos de mantener es que una de las islas más grandes, ¿quién es? ¿Cuál es la isla más grande? Vamos a ver. ¿Alberto quiere hablar? No. ¿Quién es la isla más grande de Europa? Islandia. Islandia, ¿verdad? Que es ese que tenemos acá. Islandia es la isla más grande de Europa y también es uno de los países, ¿verdad? Pero es importante saber que es la isla más grande que tenemos en Europa. Profe, ¿verdad? pero hay otra isla europea. ¿Cómo? Que no sé si es europea al final. Que pega con, que está por América. Sí, que está por Canadá, por ahí. Es esta. No, esa me Sí, tiene profe. a mí. Profe, en esa isla, Esa. ¿sabía? ¿Verdad que en esa isla ahí se separa el día y la noche? Sí. Aquí, Sí, esa es la que le aquí digo. esta es la donde marca realmente, ¿cómo le explico? Con los usos horarios hablaba acerca de eso, que esta es la parte de Islandia donde se puede Profe. dividir esa parte donde en un lugar es día y en el otro es noche, por la ubicación geográfica de él.
en los meridianos. Quiero ir, profesor, ahí. ¿Cómo es, Abby? Ya. Esa es mi Que, duda, profe, porque está que ubicada la por mitad América, de por América, es europea. la mitad es de Rusia. Ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir, vamos a avanzar con eso del tema, ¿verdad? Por el tiempo, pero esto es lo importante que debemos de saber en lo que es Europa. Europa entonces tiene ríos y mares muy importantes, entre ellos el mar Mediterráneo, ¿verdad? El mar Caspio, que es uno de los lados más grandes del mundo. También tenemos lo de la isla más grande que es Islandia, ¿verdad? Hay que recordar Europa. que ¿cómo podemos identificar muy bien la geografía física de Europa? Entonces, en su mayoría es un lugar muy plano, ¿verdad? Y el relieve resalta más en la zona, en la parte sur de Europa, ¿verdad? Desde los Alpes hasta el mar Mediterráneo, ahí es donde podemos encontrar la mayor cantidad de hechos geográficos importantes en el relieve. Lo otro importante que debemos de memorizar también es que los montes Urales es la división de Rusia entre Asia y Europa, ¿ok? Esa es la división de Rusia entre Asia y Europa. Ok, entonces vamos a contestar ahora las preguntas y dice, complete las oraciones con la palabra correcta en la página 91. Olga, la primera Es es el Olga. país con los lagos más grandes de Europa. ¿Quién Es el país. Rusia, correcto, que estábamos hablando del mar Caspio, ¿verdad? Que es uno de los más grandes, entonces Rusia. Te dije, El otro es Europa. Alpes. La cordillera de... Alpes. Correcto, la cordillera de los Alpes atraviesa Suiza, Italia y Francia. La otra es Islandia. Islandia. Correcto. Islandia es una isla europea que constituye un país independiente. El otro es Danubio. Ajá, Danubio. Esa es la que le dije yo. El Y el río mar que Caspio es atraviesa la 8 otra. países y 4 capitales de la zona occidental es Danubio. Danubio. El último Y es la el mar Caspio. Mar Caspio. Y el último, este Gibraltar, el se me estrecho de pasó. Gibraltar. No es el más, este no es el mar Caspio. Este se me pasó, pero no sé si lo puedo acercar, no sé si lo puedo acercar acá. Profe, Ya hay está. alguien que quiere hablar, pero va todo trabado. Esto acá, El río Ural. esto acá, El río Ural. Ya lo acerqué, creo que pero lo mira miren, muy pequeñito. no creo que lo miren, pero este se llama el Profe. estrecho Gibraltar, ¿ok? El estrecho Gibraltar. Profe. Acá en Zoom se puede hacer Zoom. Yo lo acerqué ya. Ajá, acérquenlo en Se esta parte de puede. acá. Acérquenlo en esta parte de acá. Este es el estrecho de Gibraltar, ¿ok? Esto separa lo que es también, aparte del mar Mediterráneo, que les dije que era el que separaba a Europa y Asia, el estrecho de Gibraltar, ¿verdad? Es una parte también en la que separa a Europa y a África. Es esta parte de acá abajo. El Profe, estrecho- que sí está- Fíjate, hace mucho yo había pensado que había una cordillera entre Europa y Asia, que se llamaba como Eurasia. No sé si será cierto eso. Permítanme, ya le voy a comentar eso. Ok. ¿Cómo me Profe. decían? ¿Alberto? ¿Alberto? Dígame, ¿qué Que decía? profe, fíjese que hace poco yo escuché que había una cordillera, no que la dividía, sino que había una cordillera Europa y Asia, que era como, que se llamaba Eurasia. Ok, No sé si es no, cierto. eso no es una cordillera, sino que antes, ¿verdad? Eso lo escucharon en un video que yo les mandé, que hablaba acerca de Eurasia. Cuando hablábamos de Eurasia, antes no existían los dos continentes, ¿ok? Sino que Europa y Asia formaban un solo continente. Y este continente se llamaba Eurasia. Gracias. Pero por cuestiones políticas, los continentes se separaron y por eso ahora Profe. está lo que es Europa y Asia, ¿ok? Solo Profe. quiero decirles
que esta es la clase de sociales, ¿verdad? Y esto es lo más relevante que debemos de conocer y aprender acerca de Europa, ¿verdad? Cosa importante que debemos de memorizarnos es que Europa es un continente que no es muy grande, ¿verdad? Es el segundo más pequeño del mundo. En segundo lugar, tiene 49 países, ¿verdad? 49 países. Y su geografía física está compuesto por hechos importantes que fueron los ríos y las montañas que estudiamos el día de hoy.